tenemos dudas o las dudas son distintas, ¿vale? Entonces yo ahora les enviaré un mensaje para que os envíen, hoy os van a enviar los ejercicios de hoy y las soluciones que tenéis que tener hoy, antes de la clase, ¿de acuerdo? Y en la próxima clase lo hablamos, ¿vale? Bien, entonces vamos a empezar con la clase de hoy. Entonces, como siempre, voy a quitar el vídeo para que podáis ver mejor la clase. Bien, la presentación. Bien, hoy vamos a hablar de la escala de corrección. La escala de corrección la vamos a ver en dos partes, ¿vale? La escala de corrección es básicamente la gramática, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la escala. Entonces, como veis, tiene básicamente dos partes. Una que es la ortografía, ¿de acuerdo? Veremos solo algún caso puntual de ortografía, porque ver toda la ortografía es muy, muy complicado, pero sí vamos a hablar de las mayúsculas, porque hay muchos errores con eso. Y luego la gramática, ¿vale? Bien, y en la gramática tenemos dos partes. Tenemos por un lado el grado de corrección gramatical, que esto quiere decir cuál es el grado de manejo de la gramática que se utiliza, ¿de acuerdo? Tenemos un grado alto, puntúa 3, un buen control gramatical, control razonable, esto ya es poco, y aquí estructuras gramaticales sencillas, esto ya es muy poco, ¿de acuerdo? Quiere decir que si utilizamos estructuras muy simples, que son de nivel A1 o A2, nos van a suspender en la escala analítica, nos van a poner, o sea, en la escala de corrección nos van a poner un 0. O si son elementos básicos y habituales, aunque no sean de A1, nos van a seguir puntuando con 1. Es decir, tenemos que utilizar elementos gramaticales, estructuras que sean de nivel B2. Eso es una parte, ¿vale? Esa es la parte que veremos la próxima semana. Esta semana nos vamos a centrar en los errores. Entonces, veis, podemos cometer algunos errores siempre que sean no sistemáticos. Es decir, que no lo cometamos siempre. Quiere decir, si yo cometo un fallo de concordancia y tengo un tiempo verbal que es incorrecto, o tengo un uso del infinitivo que no es correcto, pongamos que tengo así 3-4 errores, pero son 3-4 errores distintos, ¿vale? Eso es menos malo que si cometo 4 errores del mismo tipo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si cometo, una de las peores cosas que me pueden pasar es que cometa muchos errores de concordancia. Si cometo muchos errores de concordancia, son sistemáticos. ¿De acuerdo? La clave está aquí, en si es sistemático. Si es sistemático, quiere decir, si cometo siempre los mismos errores, quiere decir que no manejo bien esa estructura gramatical. Si lo cometo una vez, puede ser un despiste. No me he dado cuenta, con los nervios, con la prisa, vale. Pero si ocurre muchas veces, entonces es un error sistemático. Si es un error sistemático, entonces ya nos venimos a la parte de suspenso, ¿vale? ¿De acuerdo? Como veis, puede haber errores. El objetivo no es no tener ningún error. Vais a tener algún error, es normal. El objetivo es no tener errores básicos y no tener errores sistemáticos. ¿De acuerdo? Bien, ¿cuáles son los errores que tenemos que evitar? En la escala de corrección del ejercicio escrito no se especifica, ¿vale?, qué errores son peores, pero sí
que tenemos una especificación de errores en esta escala. Esta es la escala del examen oral, ¿de acuerdo? Esta es del examen oral. Pero nos puede servir para saber qué errores son más preocupantes, ¿vale? Aquí tenemos los errores de A1, o sea, la escala de A1, perdón, de A2 y aquí la escala de B1. Entonces, si vemos errores que especifica, pues por ejemplo, el uso del presente. Usar el presente cuando deberíamos usar otro tiempo. Los errores de concordancia. Aquí habla de concordancia sujeto-verbo. El uso de infinitivos cuando debemos utilizar un verbo flexionado, es decir, un presente, un pasado, un futuro y utilizamos un infinitivo. También tenemos aquí confusión de tiempos verbales, fallos de concordancia y malentendidos por influencia de otras lenguas. Las vacilaciones no importan porque esto es en el oral, esto es cuando uno no sabe qué decir, ¿vale? Aquí en el B1 nos encontramos también con los errores que se cometerían en las perífrasis, el verbo gustar. Y aquí de nuevo errores de tiempos verbales y errores de concordancia. Errores en el uso del presente, en la concordancia, el uso de infinitivos, repite los mismos, ¿vale? Bien. Entonces, estos errores, por ejemplo, estos errores de aquí y estos errores de aquí, ¿vale? Estos de aquí y estos de aquí, nos harían suspender en la gramática de un A2 o de un B1. Y esto es en el oral. Debéis tener en cuenta que en el escrito se pide un nivel de gramática más alto que en el oral. Es decir, si con esto nos suspenderían la gramática del oral, con más razón nos suspenderían la gramática del escrito. ¿De acuerdo? Bien, entonces tenemos que prestar mucha atención a no cometer errores de este tipo, que son los errores básicos. ¿De acuerdo? Puedo cometer errores del nivel, pero no de este tipo. ¿Vale? Entonces, estos son los errores que nos quedan. ¿Vale? El control gramatical, esta parte, esto de aquí, se refiere a las estructuras propias del nivel y esto es lo que vamos a ver la semana que viene. ¿Vale? Y esta semana vamos a ver esto. ¿Cómo evitar estos errores? Los más importantes, la concordancia, que es básico. El tema de los infinitivos, no usar infinitivos cuando no debemos. El tema de no usar el presente para todo. Y el tema de la confusión de tiempos verbales. Es decir, utilizar un pasado cuando debemos utilizar otro. Este error, este, no es grave en B1, pero ya sí es grave en B2. Luego los demás, el uso de artículos, la colocación del adjetivo, el uso de pronombres y las mayúsculas, estos de aquí, es decir, este de aquí, este de aquí, este de aquí, este de aquí y este de aquí, están escogidos porque son los errores que más cometen los alumnos chinos. ¿De acuerdo? Dependiendo de cuál sea nuestra lengua materna, cometemos un tipo de error u otro. Entonces, los alumnos chinos, por influencia del chino, tienen mucha tendencia a cometer errores de este tipo, de estos. Por eso vamos a ver esos, ¿de acuerdo? Porque es muy posible, yo no he visto lo que vosotros escribís todavía, pero es muy posible que tengáis errores de ese tipo porque son los más comunes en sinohablantes. ¿De acuerdo? Bien, así que ahora vamos a empezar a estudiar esto. En realidad
no nos vamos a detener mucho en las explicaciones porque en realidad las explicaciones gramaticales ya la habéis estudiado antes. Todo esto es previo al nivel B2, ¿vale? Bien, empezamos con la concordancia. Sabéis, concordancia es de lo más importante. Tenemos dos, la concordancia verbal entre el verbo y la persona, el sujeto, es decir, si es primera persona, segunda persona, si es yo, tú, él, etc. Y la concordancia nominal, que es la concordancia de adjetivos, artículos y el nombre. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenéis un resumen de los géneros de los nombres. Es decir, cómo sabemos si un nombre es masculino o femenino. ¿Vale? Porque si no sabemos si el nombre es masculino o femenino, es imposible hacer la concordancia bien. ¿De acuerdo? Y muchas veces los errores se cometen porque pensáis que el nombre es masculino y es femenino o al revés. Por ejemplo, pasa mucho con esta, la foto, o con esta, la moto, porque en realidad son la fotografía o la motocicleta. Si vemos el nombre entero, está claro que es femenino, pero con el apócope, con el nombre recortado, no está claro. Pero hay otros, la radio, por ejemplo, que es femenino y esto no es un apócope. Esto es tal cual, ¿vale? Entonces tenéis que, aquí tenéis las excepciones más habituales y luego pues saber que hay palabras que tienen las dos versiones, masculina y femenina, y significan cosas distintas, y estos que son los que no cambian nunca. ¿De acuerdo? Puede ser masculino o femenino. Recordar siempre que cuando utilizamos el con un nombre femenino, por ejemplo el agua, esto se hace porque si decimos la agua suena mal. La a, ¿de acuerdo? Pero recordad que el adjetivo sí que tiene que ir en femenino, ¿vale? Y luego la concordancia, ya sabéis, cuando son los dos, cuando hay masculino y femenino, a la vez, la concordancia siempre es en masculino plural. ¿De acuerdo? Bien. Supongo que no tenéis ninguna duda sobre eso porque es algo que ya está estudiado. Bien, los artículos, que es otra cosa que da muchos problemas. ¿De acuerdo? ¿Cuándo se utiliza artículo? ¿Cuándo no se utiliza? ¿Cuándo se utiliza el? ¿Cuándo se utiliza un? Bien, primero, recordad que con esto, este es un error muy común por culpa del inglés. Como casi todos habéis estudiado inglés antes que español, tendéis a hacer esto, a utilizar un para hablar de la profesión, la nacionalidad, etc. Nunca, ¿de acuerdo? Nunca esto es inglés. Este es un error muy común. Mucho cuidado con esto, ¿vale? Luego, cuando hablamos del objeto en general, de toda la clase, no utilizamos un. Por ejemplo, si yo digo Paco escribe novelas, estoy hablando novelas en general, no una novela, ni unas novelas. Por ejemplo, si dijera ha escrito, ahí sí diría ha escrito unas novelas o algunas novelas, ¿de acuerdo? Pero aquí estoy utilizando el presente y el nombre en general, por lo tanto, sin artículo indeterminado, ¿de acuerdo? Cuando hablamos por primera vez de algo, utilizamos el indeterminado, porque no es algo concreto, a no ser que sea algo de lo que el oyente ya tiene conocimiento, entonces utilizo un. Pero la segunda vez utilizo el, porque ya no es algo desconocido. Me he comprado un libro, en el momento que lo digo ya es un libro concreto, la siguiente vez tengo que utilizar el libro, ya no puedo decir un libro, ¿de acuerdo? Insisto, salvo que la primera vez que lo diga ya se sepa cuál es el objeto. Si pregunto por las llaves, no son cualquier llaves, ya se sabe que son mis llaves.
¿De acuerdo? Y aquí con el verbo gustar normalmente se utiliza el determinado, ¿vale? En plural o en singular dependiendo del objeto, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien. Otros detalles con el artículo. Cuando hablamos de señor, señora, doctor, presidenta, todos menos don y doña, ¿vale? Todos menos estos, todos los tratamientos. Cuando hablo de esa persona, utilizo el artículo, utilizo él. Pero cuando me dirijo a la persona, no lo utilizo, ¿de acuerdo? Es decir, cuando hablo con una tercera persona sobre el señor Rodríguez, utilizo él. Cuando hablo con el señor Rodríguez y lo saludo, digo hola, señor Rodríguez. No digo hola, el señor Rodríguez, ¿vale? No se usa nunca con nombres propios, salvo que el nombre propio lo incluya, ¿vale? Hay, por ejemplo, nombres de lugares, de ciudades, de países que tienen él, ¿vale? Pero normalmente no se utiliza, salvo en algunas excepciones que son las que tenéis aquí, ¿de acuerdo? Se puede usar con o sin artículo. En el nombre de lugares, calles y plazas, siempre hay que utilizar artículo, salvo en este caso, ¿vale? En los nombres de una isla, ¿eh? Cuando es una isla, una sola, es lo mismo que una ciudad, una región o un país. Si no, utilizamos siempre la, con instituciones, establecimientos, etc. ¿De acuerdo? Nunca un. Aquí no puedo decir me he matriculado en una universidad de Granada, porque no es una, es la, solo hay esta. ¿De acuerdo? Y se utiliza el artículo con horas, días, pero no con meses. ¿De acuerdo? Y con los nombres de asignaturas e idiomas se utiliza el artículo determinado, la o el. Pero no, cuidado, no con estos verbos. Este es un error muy común también. ¿De acuerdo? Estamos acostumbrados a decir me gusta el inglés, me gusta el chino, me gusta el español. Y cuando utilizamos estos verbos, soléis utilizar también el artículo. ¿Vale? No. Con estos verbos no se usa. En los deportes, los que van con el verbo jugar llevan el y los que van con el verbo hacer, no. ¿De acuerdo? Y luego, esto es una duda que surge a mucha gente, porque, ven, prefiero los grandes. Si digo prefiero los grandes, la gente piensa grande o barato, no es un nombre, luego no lleva artículo. Pero es que aquí en realidad lo que hemos hecho ha sido quitar el nombre, pero hay un nombre implícito, ¿vale? Entonces en ese caso hay que utilizar los o una, hay que utilizar el artículo. ¿De acuerdo? Y este es un error también que ocurre mucho a los estudiantes chinos. Cuando hablamos de partes de mi cuerpo o de mis cosas, normalmente no utilizamos el posesivo, utilizamos el artículo. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Tenéis alguna duda? Vale, perfecto. Pues entonces, ahora vamos a hacer este ejercicio y en este ejercicio lo que tenemos son problemas de artículos y de concordancias. ¿Vale? Bien, entonces, irme diciendo qué errores hay. ¿Qué errores hay? Esto es lo que luego tendréis que hacer con vuestro texto. Cuando escribáis, son las entidades, efectivamente, entidad es femenino. ¿Qué más?
porque si entidad es femenino, efectivamente. Además, secesionistas no existe. ¿De acuerdo? Si entidades, si este nombre fuera masculino, seguiría siendo secesionistas. Cuando acaba en ista, no cambia. No cambia. Si acaba en ista, es el mismo para masculino y femenino. No existe comunisto, no existe secesionisto, no existe. ¿Vale? Bien, ¿qué más? Quiero decir, ista es igual para masculino y para femenino. Bien, ¿qué más? Tenemos este, ¿qué más? La pregunta, ¿qué pregunta? Antes de la pregunta, podemos decir la fecha y pregunta del referéndum. Se puede decir. Podemos poner el artículo solo en la primera. Podéis poner la fecha y la pregunta, ¿de acuerdo? Pero esto realmente no es un error. Se puede poner así. Lo que sí es un error es esto. ¿Quién anuncia? ¿Quién anuncia? Fijaros que quien anuncia es Carles Puigdemont, no las entidades. Las entidades apremian a Carles Puigdemont para que anuncie, para que anunciara. Por lo tanto, esto es un fallo de concordancia, de los gordos. Este es grave. Efectivamente, recogió el guante, no un guante, la expresión es así. ¿Qué más? No, porque los 15 días son una cantidad, no es el día 15. ¿De acuerdo? Si fuera ambas cuestiones se conocerán el día 15, entonces sí. Pero aquí dice en 15 días. Es decir, es lo mismo que decir dentro de 15 días. Por lo tanto, ahí no hay artículo. No es se conocerá en los 15 días. Es en 15. Porque es una cantidad. Si aquí no pondríamos unos 15 días, porque el significado es distinto. Si decimos unos 15 días, el significado es aproximadamente 15 días. ¿Vale? Entonces, aquí no utilizaríamos unos, aunque sea una cantidad, porque en este contexto estaríamos diciendo aproximadamente 15 días. Y no dice eso, dice en 15 días. Pero antes de 15 hay un error. Se conocerá. ¿El qué?
se conocerán, efectivamente, porque son ambas cuestiones se conocerán. Esto es una pasiva, no es una impersonal. Si tuviéramos la impersonal, ¿vale? Diríamos, en 15 días se conocerá el contenido de... Pero al decir ambas cuestiones se conocerán, tenemos aquí el sujeto. Bien, ¿qué más? Y el catalán, efectivamente. Si utilizamos aquí el gobierno central y el catalán, ¿de acuerdo? Fijaros cómo aquí tenemos que utilizar el artículo. Sin embargo, aquí no tenemos que utilizar el artículo. Podemos utilizarlo, es correcto utilizarlo, pero aquí es la fecha y pregunta. ¿De acuerdo? Va un conjunto. Pero aquí el gobierno no es central y catalán, son dos entidades distintas. Por lo tanto, aquí sí hay que poner el artículo obligatoriamente. Aquí podemos ponerlo o no, no es un error, ¿de acuerdo? Pero aquí sí es un error si no lo ponemos. ¿Qué más? No, esto es correcto porque descartadas, ¿quiénes? Las posibilidades. ¿De acuerdo? Como el sujeto es las escasas posibilidades de acuerdo, el sujeto no es acuerdo. Si fuera acuerdo, sería descartado. Pero fijaros que el sujeto es las escasas posibilidades. No puede ser acuerdo porque acuerdo lleva una preposición. Luego acuerdo es complemento. Por lo tanto es descartadas, porque descartadas va con esto de aquí. ¿Qué más? Fijaros esto de aquí. Ahí no debemos utilizar unas, debemos utilizar las. ¿Por qué? Efectivamente, las. ¿Por qué dice esto? ¿De acuerdo? Estamos hablando de unas intervenciones concretas, porque estamos especificando el lugar y el momento en que se han hecho. Entonces ahí no podemos decir unas intervenciones, que son cualquiera, no se sabe. Si especificamos dónde ha sido, debemos utilizar las, no unas. Y aquí, las jornadas de Círculo de Economía de Sitges es una institución. Y hemos dicho que las instituciones llevan artículo. La Universidad de Granada, el Gobierno de España. Aquí hay que poner el Círculo de Economía de Sitges o del, ¿vale? Iría como contraído. ¿Qué más? Porque hay más. Hay muchos más. Este y este. Hay que cambiarlos. Ha convocado para este lunes una cumbre. ¿Por qué no la cumbre? La cumbre es si solo hay una. Por ejemplo, si se hace una cumbre anual, es la cumbre. Pero si ha convocado una reunión, es una
reunión, no es la reunión. Luego aquí deberíamos utilizar una, ¿vale? Porque no es una reunión fija, anual o mensual o tal. Y aquí debemos utilizar los partidos soberanistas, efectivamente. Porque unos partidos soberanistas significaría unos sí, otros no. Algunos. Pero si es una cumbre, es una reunión a alto nivel de todos los partidos que sean soberanistas. Es decir, los partidos que quieren la independencia de Cataluña. Por tanto, ahí no podemos poner unos, hay que poner los. ¿Mm? ¿Qué más? Esto de aquí. ¿Qué le pasa? ¿Por qué esto está mal? No, el anuncio es correcto. Es un nombre, ¿vale? Y es un anuncio, se ha hecho uno solo, si fueran varios, pero el contenido es uno solo, y el problema lo tenemos aquí. ¿Quién realiza el anuncio? Consejera de Presidente y portavoz de la Generalitat, Neus Munte. Es una persona con dos cargos, pero es solo una persona. Por lo tanto, tiene que ser lo realizó. ¿Mm? Lo realizó. ¿De acuerdo? Y esto también es un error. ¿Cuántas consejeras de presidencia de la Generalitat hay? ¿Una o varias? Esto es un cargo, es como si decimos un presidente de China. No, no podemos decir un presidente de China, solo hay uno. Tenemos que decir el presidente de China. En este caso, la consejera de presidencia, efectivamente. ¿Qué más? Esto, una entrevista en una emisora RAZ 1. RAZ 1 es el nombre de una emisora. Es la emisora. ¿De acuerdo? Lo mismo que el Círculo de Economía de Sitges, el Gobierno Central, la Generalitat. Hay que utilizar la, porque tenemos el nombre. Si no tuviéramos el nombre, ¿de acuerdo? Imaginar que esto no estuviera, entonces sí sería una entrevista en una emisora. ¿Cuál? No se sabe. ¿Mm? ¿Vale? ¿Y esto? ¿Cuál es el problema? Eso está mal. ¿Cuál es el problema? Efectivamente, la tilde. Si no ponemos justificó, no solo es un problema de ortografía, es un problema de gramática, porque justifico es presente. Yo justifico y ella justificó. ¿De acuerdo? Entonces, ese fallo de ortografía a la vez provoca un fallo de gramática. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener cuidado, porque lo pueden interpretar como que estamos utilizando mal los tiempos verbales. Sobre todo si tenemos algún fallo más de tiempos verbales, el resultado va a ser que los estamos utilizando mal. ¿De acuerdo? Así que cuidado con esa tilde, que es una tilde importante. Esto también lo justificó
ante la negativa del gobierno a negociar. Pero estamos hablando de una negativa en concreto, no una cualquiera. Más fallos, que sigue habiendo. Esto de aquí. ¿Cómo debería ser ese verbo? ¿Cómo tendría que ser ese verbo? Podríamos decir ha prometido. Bueno, en este caso deberíamos decir prometió. Porque dice hace 7 meses. Prometió, ¿vale? Recordad, si dijera, si no hiciera referencia a los hace 7 meses, si quitáramos esto, podríamos utilizar ha prometido. Porque estaría dentro del presente. Sería un pasado que llega al presente. Pero si dijo hace 7 meses, es un momento concreto del pasado, ya acabado, ¿vale? Luego ahí no puedo utilizar ha prometido. Aquí tiene que ser prometió. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué más? Esto. ¿Cuál es el problema ahí? No, puedes decir a finales de septiembre o puedes decir a final de septiembre. El problema no es final. El problema es de, efectivamente, los meses no llevan artículo. ¿De acuerdo? El problema es el. Hay que quitar el. Entonces, puedes decir a final de septiembre o a finales de septiembre. Es igual, significado el mismo, como prefieras. Pero esto no, la L hay que quitarla. ¿Qué más? Esto. Recordad, las entidades soberanistas, esto es lo mismo que esto de aquí. Aquí hay que utilizar las. Porque estamos hablando de todas las entidades soberanistas. ¿Vale? Seguimos aquí. ¿Cuál es el problema? El, efectivamente. El anuncio de que el lunes, ¿de acuerdo? Cuando pregunto, ¿qué día es hoy? Digo lunes, no digo el lunes. Pero si pregunto, ¿cuándo vas a venir? Entonces digo el lunes, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, siempre que citemos el día, que no sea respondiendo a qué día es hoy, o qué día, o por ejemplo, ¿qué día es el 15 de septiembre? Lunes, es lunes, ¿vale? Pero si no es respuesta a esa pregunta, si es cuándo es algo, siempre con el. Esto de aquí. O esas inquietudes o esa inquietud, ¿vale? En este caso, mejor decir esa inquietud. ¿Por qué?
porque aquí hemos utilizado inquietud en singular. ¿De acuerdo? Entonces, como ya la hemos identificado como una inquietud, es mejor seguir hablando de inquietud y no de inquietudes. Si aquí hubiéramos dicho que se puede, había generado inquietudes, podríamos haber dicho aquí inquietudes, entonces aquí también, ¿vale? Pero es preferible no cambiarlo, porque parece que estamos modificando el planteamiento, como si de repente hubiera más. Aquí la, lo mismo siempre, instituciones, la Asamblea Nacional Catalana, Omnium Cultural no lleva la porque aquí lo que tenemos es un nombre propio, ¿vale? Pero aquí, otra vez, la Asociación de Municipios. Fijaros, cuando estoy diciendo el gobierno, los partidos, la asamblea, la asociación, y luego digo el nombre, ¿de acuerdo? Es una concreta y utilizo la. Pero aquí, la primera palabra no es una palabra, no es un nombre común que forme parte de un nombre propio. Es un nombre propio directamente. Entonces aquí no utilizamos el o la. Bien, ¿qué más? Aquí se reunieron, pero está... Es que dice se reunieron. A no ser que haya un fallo, no, dice se reunieron. Este y este son tres, se reunieron en plural y esto está correcto. ¿Qué ocurre aquí? Efectivamente, la Asamblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural y la Asociación de Municipios por la Independencia, que el sábado se reunieron. Son tres, son las entidades soberanistas. Tenemos el nombre, el sujeto realmente aparece dos veces. Este es el sujeto. Y aquí lo que hace es, estos complementos me indican quién en concreto son esas entidades. Todo esto es el sujeto. Y es plural. Por lo tanto, el verbo también en plural. Porque aquí además esto no es una impersonal, esto es un verbo pronominal, reunirse. Por lo tanto, conjuga como un verbo normal, solo que con el pronombre se delante. ¿Qué ocurre aquí? Este de aquí. Fijaros, al decir al, estamos diciendo a, el, Puigdemont. Tenemos que decir a Puigdemont. No podemos ponerle un artículo a un apellido. Aquí, ¿qué falta? No, aquí es mejor utilizar un. ¿Por qué?
Porque si dice en el momento en el que las encuestas revelan menor apoyo o tal, aquí al referirse a todo esto, con todos estos complementos, normalmente utilizamos más un. De todas maneras, si pones en el momento, no sería un fallo grave, ¿vale? Pero es preferible utilizar un. Efectivamente, aquí hay que poner las encuestas y aquí hay que poner el. ¿De acuerdo? ¿Por qué? En un momento en el que las encuestas revelan el menor apoyo a la causa independentista desde que se inició el proceso. ¿Vale? Entonces, si no tuviéramos esto, si no dijera esto, podríamos poner menor apoyo, porque significaría, si no tuviéramos desde que se inició el proceso, significaría el apoyo es menor, o sea, hay menos apoyo. Pero al decir desde que se inició el proceso, es el menor apoyo. ¿De acuerdo? Es decir, lo que tenemos aquí es un superlativo. ¿Vale? Es una comparación con superlativo, por lo tanto hay que poner el. Revelan el menor apoyo desde. Si no dijera desde, podríamos decir revelan menor apoyo que antes, sin especificar. Pero al especificar el punto de comparación temporal, hay que poner el. Y por último, esto. ¿Cómo tiene que ser eso? Ha hecho, efectivamente, singular, ¿vale? Bien, esto que hemos visto aquí, sobre todo las concordancias, son de los errores más comunes y más graves, sobre todo la concordancia. Así que mucha atención a la concordancia. Aquí tenéis el texto ya modificado, en rojo, lo que se ha cambiado, ¿vale? Para que lo podáis, como siempre, luego os lo mandaremos completo para que lo podáis ver despacio. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hacer ahora la pausa, ¿vale? Y a la vuelta seguiremos con el tema de los infinitivos, ¿vale? Os dejo esto por si queréis comprobarlo bien. ¿De acuerdo? Bien, pues volvemos en 10 minutos. Bueno, volvemos de nuevo. Bien. Ahora vamos a ver los tiempos verbales. Bien, no nos vamos a detener mucho a leer esto, se supone que ya lo habréis leído. Simplemente destacar algunas cosas. Primero, muy importante, el infinitivo nunca es el verbo principal de la oración. ¿De acuerdo? Uno de los fallos más graves que podemos cometer es utilizar el infinitivo cuando hay que utilizar un verbo flexionado. Es decir, hay que utilizar un presente, un pasado, un futuro, un condicional, lo que sea. ¿Vale? Entonces, la regla es muy simple. ¿Cuándo se utiliza el verbo en infinitivo en una frase como verbo principal? Nunca, jamás. Siempre tiene que haber otro verbo. Por ejemplo, quiero decir, busco trabajar, me gustaría ir a... ¿De acuerdo? Entonces, cuando utilizamos el verbo en infinitivo, siempre es porque va con otro verbo principal, nunca solo. ¿De acuerdo? Si el verbo está en infinitivo y está solo, y es correcto, es porque es
no es un verbo, es un nombre. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y luego este fallo, también es muy común, este fallo lo cometen incluso los hispanohablantes, ¿vale? Pero esto no es tan grave como el utilizarlo sin el infinitivo sin, en lugar de verbo flexionar. ¿De acuerdo? Bien. Y luego en las perífrasis, lo veremos la semana que viene, pues hay unas que son de infinitivo y otras que son de gerundio, no las cambiéis. ¿Vale? Bien. El presente. Aquí tenéis un resumen de todos los usos del presente. ¿Vale? Tiene muchísimos usos. Se puede utilizar para presente, se puede utilizar para pasado. Tenemos el presente histórico. Esto es raro. Es raro, quiere decir, es muy formal. Se utiliza en textos sobre historia y cosas así, pero existe. Tenemos el futuro. Y de hecho, el presente menos habitual es este. Esto en realidad se utiliza poquísimo. Es decir, utilizamos el presente muy poco para referirnos al presente, realmente. De hecho, cuando queráis hablar de lo que está ocurriendo ahora, yo os recomiendo, porque es lo que nosotros usamos más, utilizar estar más gerundio. Y utilizar el presente básicamente para esto. El presente habitual, o durativo, o nómico, estos tres en realidad tienen algo común, y es que es algo que es siempre así. No es ahora, es antes y será después. ¿De acuerdo? Para lo que es siempre utilizamos el presente. Para lo que es ahora es mejor utilizar estar más gerundio. ¿De acuerdo? Bien. De todas maneras, cuando advierte de los usos del presente, se refiere sobre todo a usar presente cuando deberíamos usar pasados. ¿Vale? Que es un error muy común en A2 o incluso en B1, porque habéis estudiado mucho el presente en ese momento y menos el pasado y tendéis a usar el presente en lugar del pasado. ¿Vale? Pero supongo que a esta altura ya no os ocurrirá ese error. Los errores que sí son comunes en B2, aunque no son tan graves, son con los pasados. De todas maneras, los pasados es algo que ya deberíamos manejar desde la A2. ¿Vale? Aquí tenéis los 4 pasados que hemos estudiado y cuándo se emplea cada uno. ¿Vale? Esto, ya sabéis, el indefinido para periodos acabados, el perfecto para periodos no acabados o para experiencias, el imperfecto para acciones habituales, es como un presente del pasado, y para pasado continuo. Este es el que hace como de presente cuando hablamos del pasado. Y el pluscuamperfecto, que es el pasado del pasado. Cuando estemos hablando en pasado y querramos referirnos a algo más pasado, utilizamos el pluscuamperfecto. ¿De acuerdo? Bien. Vale, pues vamos con este texto. Aquí lo que tenemos son problemas de verbos. Fijaros solo en los verbos. ¿De acuerdo? Lo demás está bien. Solo verbos. Entonces, ahora os pregunto qué errores hay. Solo en verbos, ¿vale? Porque lo demás está correcto para que no nos distraigamos. Se ha subastado. Efectivamente. ¿Qué debería decir? ¿Qué debería decir? No, no podemos decir se había subastado, tenemos que decir se subastó. ¿Por qué no, ¿por qué no podemos utilizar se había subastado? Porque se había subastado requeriría otra acción
respecto a la que esa es pasado. Quiero decir, si yo digo, por ejemplo, cuando acabó, vamos a ver, por ejemplo, el diario se había subastado antes de que terminase el año. Aquí diríamos se había subastado. ¿Por qué? Tenemos un pasado, terminarse el año, y algo que es más pasado. Pero aquí no. Aquí lo que tenemos es que dice hace un par de meses. Hace un par de meses es un periodo acabado. No puedo incluirlo en el presente. ¿De acuerdo? Si dijera este año, sí sería se ha subastado. ¿Vale? Por lo tanto, es subastó. Pero no podemos utilizar aquí se había subastado, porque no hay otro tiempo. O sea, se había subastado solo lo podemos utilizar cuando hay otro verbo en pasado al que se refiere. Nunca se puede utilizar solo. Si os fijáis, aquí no hay otro verbo en pasado para referirlo. No puede ser en este caso. Bien. ¿Qué más? Hace un par de meses se subastó un diario de juventud de John Fitzgerald Kennedy de la breve época en que ha sido corresponsal en Europa. ¿Esto es correcto? No puede ser ha sido. ¿Qué tenemos que poner? ¿Era o fue? Nos valen los dos. ¿Era o fue? Los dos son correctos. Pero no ha sido. Porque ha sido implicaría que estamos todavía en el periodo. Y como todos sabéis, Kennedy murió en el año 63. Por lo tanto, no podemos considerar su vida como un periodo actual. Tiene que ser era o fue. En este caso, podemos utilizar era o fue porque este verbo ser, el hecho de ser corresponsal, lo podemos entender como un acto puntual, un hecho concreto en el tiempo, y entonces podemos decir fue, o podemos entenderlo como un estado, como algo habitual, y entonces decimos era. Podemos utilizar los dos, porque se trata de un acontecimiento que es un estado a la vez, no es algo puntual. Entonces nos valen los dos. Cualquiera de los dos es correcto, no es mejor uno que otro. ¿Qué más? ¿Podemos decir ha dedicado? No, efectivamente. Podemos decir dedicó o podemos decir dedicaba. Los dos. Dedicó o dedicaba. Los dos son correctos. Porque al decir en esta época en que fue corresponsal en Europa y en él dedicaba unas líneas a Adolf Hitler durante, o dedicó. Lo podemos considerar como algo que ocurre cuando está ocurriendo esta acción o como algo puntual. Los dos son correctos. Siguiente. No, ha envejecido es correcto. ¿Por qué? Bueno, primero es han, porque se refiere a líneas. El sujeto es unas
ha dedicado unas líneas a Adolf Hitler, son las líneas las que han envejecido. Aquí sí utilizamos han envejecido porque esa situación llega hasta el presente. Es decir, lo que Kennedy escribió en el año 45 ahora ha envejecido mal. Entonces, Kennedy no está en el presente, pero sus líneas y lo que nosotros pensamos cuando lo leemos sí están en el presente. De hecho, nos está diciendo que ese diario se ha subastado hace poco. Por lo tanto, aquí sí es correcto utilizar el perfecto, ¿de acuerdo? Porque es algo del pasado que llega hasta el momento presente, está incluido en nuestro presente. Bien, emerge. Podemos utilizar ahí emerge. No, no podemos utilizar emergió, porque no es pasado. Emergerá, futuro. Emergerá, efectivamente, emergerá futuro. ¿Por qué? Porque aquí dice, dentro de unos años, esto es lo que escribe Kennedy en 1945. Y él dice, dentro de unos años, entonces él está hablando del futuro. Su futuro de 1945 es nuestro pasado, pero en esta frase, este verbo es un futuro, tiene que estar en futuro. Si nosotros dijéramos, daros cuenta de que es una cita, es estilo directo, tenemos que decirlo tal como lo dijo él. Si nosotros lo hiciéramos en estilo indirecto, entonces sí sería emergería. Diríamos, Kennedy dijo que en unos años emergería. Ahí sí puedo decir emergería, pero aquí no. Aquí dentro de unos años Hitler emergerá, tiene que ser un futuro. ¿Vale? ¿Vale? Bien. ¿Qué más? ¿Esto es correcto? ¿Podemos decir ha tenido? No, tampoco tiene. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, hubo un misterio sobre él y su muerte tenía. Tenía o tuvo. Los dos. Podemos utilizar tenía o tuvo. Pero no podemos decir ha tenido, porque ya está muerto. Luego es un tiempo acabado. Tampoco podemos decir tiene, porque si está muerto, ahora no puede tener. ¿De acuerdo? La clave está aquí, en que en esta frase nos indica que cuando Kennedy dice esto, Hitler ya ha muerto. Por lo tanto, tiene que ser tuvo o tenía. ¿Esto es correcto?
se convierte en presente convirtió, efectivamente. Cuidado que es irregular. No es convirtió, es convirtió. Porque se ve claro cuando cambiamos esto a un pasado, a un verdadero pasado, esto se ve claro que tiene que ser también un pasado. Cuidado porque ahí es uno de esos errores en que estaríamos utilizando un presente cuando debe ser un pasado, que es uno de los errores graves. Hubo. Podemos utilizar hubo. No, tampoco. Había. Hay. Hay. ¿Por qué? Tuvo una ambición tan grande que se convirtió en una amenaza para el mundo. Pero ahora dice, hubo un misterio sobre él y su muerte que persistió y creció tras él. Entonces, al decirnos que persistió y creció tras él, aquí deberíamos poner el presente, porque ese misterio sigue siendo un misterio. Si decimos hubo un misterio, si yo digo hubo un misterio, es antes, pero ya se ha resuelto. Sin embargo, si digo hay un misterio, es que comenzó antes, pero todavía no se sabe. ¿Vale? Por lo tanto, ahí es un presente. Porque para Kennedy, en el momento en que escribe, ese misterio es un presente. ¿Qué más? Esto. Ha escrito, podemos decir, podemos hablar del acto de escribir de Kennedy como si estuviera en el mismo periodo temporal que nosotros. ¿Podemos decir esto? Ahí tenemos que utilizar un pasado. Ahí deberíamos utilizar escribió. Podríamos utilizar escribía. Podríamos utilizar escribía como si estuviéramos en ese momento, pero no ha escrito. Porque hemos visto cómo el hecho de escribir está situado en el pasado. No podemos decir ha sido corresponsal. Por lo tanto, aquí tampoco podemos utilizar ha escrito. No hubo mayor escándalo. ¿Correcto o no? No hay o no ha habido. Hay o ha habido. Porque el escándalo es ahora. Ahora cuando la gente lee el diario, no en el pasado. Por lo tanto, no hay mayor escándalo o no ha habido mayor escándalo. Son los dos tiempos que nos lo traen al presente. ¿Qué más? Se rebatía
¿Qué tiempo debería haber ahí? Se ha rebatido, efectivamente. Se ha rebatido. Porque se continúa haciendo en el presente. Si cuando dice son tantas las veces, pudiéramos haber dicho, es decir, si el contexto fuera otro, podríamos haber dicho son tantas las veces que se rebatió la leyenda. ¿De acuerdo? Podríamos haber dicho rebatió. Si estuviera hablando de un periodo concluido. ¿De acuerdo? Pero no es un periodo concluido porque nos está diciendo que ahora mismo se está discutiendo sobre lo que dice el diario. Por lo tanto, es mejor, hay que decir, ha rebatido. Pero en cualquier caso no sería rebatía, sería rebatió. Si fuese pasado, sería rebatió. ¿Qué más? Hoy, 29 de mayo, se cumplían. ¿Correcto o no? ¿Qué tendría que decir en vez de se cumplían? ¿Cuándo es? ¿Cuándo se cumple? Se cumple hoy. Cumplen. Esto debe ser presente. Si dijéramos ayer se cumplían, ¿vale? O por estos días se cumplían, pero al decir hoy, tenemos que decir se cumple. Llenaba. ¿Qué tenemos? ¿Qué verbo debe haber ahí? ¿Qué verbo debe haber aquí? Que ha llenado a, ¿vale? Tiene que ser ha llenado, porque es el sujeto es aquel joven carismático. Luego es es singular, es una persona. También podríamos poner llena, porque efectivamente aquí dice estos días. Luego esto tiene que ser un presente, o un presente simple o el pasado perfecto que nos vale de presente, llega hasta ahora, ¿vale? Pero no puede ser llenaba. Llenaba es un pasado, completamente pasado. Bien. ¿Correcto o no? Ha tratado y estudiado a Kennedy en vida. ¿Qué tiene que decir ahí y por qué? Trató y estudió, efectivamente, trató y estudió. No podemos utilizar ha tratado por esto. Es decir, el significado de la frase es, Thomas Cronin es miembro de la última generación que estudió a Kennedy
mientras Kennedy estaba vivo. Si dijera miembro de la última generación de politólogos que ha tratado y estudiado a Kennedy, si no dijera esto, entonces sí podríamos utilizar, porque podemos considerar si Thomas Cronin está vivo, está en el presente. Pero dice, tratado y estudiado en vida, no puede ser. En vida de Kennedy, eso significa hace más de 50 años. Por lo tanto, es un periodo acabado. Trató y estudió. Recordarán su sueño de llegar a la luna que sienta las bases para las fuerzas de paz. Podríamos utilizar sienta si no fuera porque todo lo demás está en pasado, ¿vale? Aquí deberíamos decir sentó. ¿De acuerdo? Porque de repente aparece un presente ahí que no es adecuado. Lo han matado. ¿Correcto o no? Bueno, evidentemente no es correcto porque si no, no os lo diría. ¿Qué hay que poner ahí? Matar, efectivamente. No había matado porque había matado, primero sería lo habían matado, tendríamos el mismo problema que antes. Si yo digo a Kennedy lo habían matado, ¿vale? Antes de presentarse por segunda vez a la presidencia. ¿Vale? Bien. Perdonad por los... Aquí sí. Aquí podría utilizar lo habían matado antes de presentarse. ¿Vale? Pero aquí no hay una acción posterior a la muerte con la que se relacione. Por lo tanto, no puede ser lo habían matado. El pluscuamperfecto siempre es con relación a otra cosa. ¿De acuerdo? Bien. Y seguimos. Puedo utilizar ahí es un buen líder, un buen presidente. Puedo utilizar ahí el presente. Efectivamente, era o fue. Puedo decir, era un buen líder, era más o fue un buen líder, fue más reticente. Fijaros, puedo usar es, podría usar es, como presente histórico. Recordar esto de aquí, tenemos esta posibilidad. Yo podría hablar de Kennedy en presente y podría decir, es un buen presidente, pero entonces no podría utilizar esto. ¿De acuerdo? Lo que no podemos es estar cambiando. Si decido utilizar el presente histórico, tengo que hablar en presente de todos los hechos coetáneos. Entonces no puedo pasar de aquí presente a aquí pasado. Lo más fácil, lo mejor y más natural es utilizar era o fue.
ha hecho. Puede utilizar ha hecho ahí. Fijaros que la fecha en la que se hace ese balance es 1973. El New York Times hizo, efectivamente. Es un hecho puntual. Aquí no podríamos utilizar hacía. Porque si no hay otro hecho que ocurra durante eso, aquí no podríamos utilizar hacía. Efectivamente, hizo. Pero no hacía. Aquí no podemos utilizar hacía. ¿Vale? Bien. Lo mismo no podemos utilizar a entrevistado. Tiene el tiempo concreto, pero además, si, por ejemplo, nosotros podríamos decir, el New York Times, ¿vale? Hacía un balance de Kennedy cuando se cumplían 10 años de su muerte. ¿Vale? Ahí podría hacerlo, porque estoy relacionando esto con esto, lo estoy convirtiendo en un continuo. Pero aquí no, ¿vale? Porque no hay ese continuo, ¿de acuerdo? No puede ser entendido como un pasado continuo. Con esa construcción podría hacer otra construcción, otra gramática que sí fuese un pasado continuo, pero no hay. Bien, aquí ha entrevistado igual. Ha entrevistado lo mismo que ha hecho, si estamos hablando de 1973, no puede ser. Entrevistó. Será. Representará. ¿Puede utilizar eso? Sería, tendría aquí una connotación de hipótesis. Es mejor decir era o podemos decir fue. Porque si dices sería, es un condicional. Que podría ser una frase condicional, pero esto de aquí nos indica que no es un condicional, que lo dice como un hecho que nos permite pensar esto. Si fuese un condicional, esto no podríamos decirlo así. Y ya por último, eso de ahí. ¿Cómo tendríamos que decirlo? No es piensan porque es este señor. Uno. Es piensa. Hoy no piensa. Muy distinto. En presente, pero singular, porque es una persona. Fijaros que el sujeto de esto es este. No son estos, ¿vale? El sujeto aquí está hablando en plural, pero
quien expresa la opinión es un individuo, una sola persona. Por lo tanto, tiene que ser piensa. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Vale. Bien, aquí tenéis. Y como veis, hay muchos, lo tenéis aquí subrayado, hay muchos que se puede utilizar el imperfecto o el indefinido. ¿Vale? Pero tened en cuenta que no en todos. Hay veces que, como hemos visto, no se puede usar los dos. Pero hay muchas situaciones, sobre todo con el verbo ser, o con otros verbos de estado, vivir, etcétera, estar, que muchas veces se puede utilizar los dos. Bien. Y aquí tenemos el monstruo. Cuando un verbo va en indicativo y cuando va en subjuntivo. ¿Vale? Este no es un error tan grave porque es un error del nivel B2, pero debemos intentar no cometerlo. ¿Vale? Entonces tenemos que tener básicamente la idea principal es esta. La mayoría de los subjuntivos son en las oraciones subordinadas. ¿De acuerdo? Entonces las subordinadas pueden ser con indicativo o pueden ser con subjuntivo. Si es en pasado, es algo que ha ocurrido, entonces es indicativo. Si es futuro, entonces es subjuntivo. ¿Vale? Estudié mucho hasta que lo comprendí. Estudié, comprendí, indicativo. Pero cuando es futuro, estudiaré hasta que lo comprenda. No puedo decir estudiaré hasta que lo comprendo. ¿Vale? Este es un error muy común. Así que siempre cuando hagáis subordinadas, que es donde con el que, lo que nos debe hacer pensar es esto. Cuando utilicéis que, hay muchas posibilidades de que haya un subjuntivo. ¿De acuerdo? Así que en esos casos, siempre plantearos si debe ser un subjuntivo, si es algo futuro, algo que se desea, algo que se espera, o es un hecho pasado. ¿Vale? Y luego, en los verbos de deseo, si el deseo es para mí, es infinitivo. Yo quiero tocar la guitarra. Si el sujeto es diferente, el deseo es para otro, es que más subjuntivo. ¿Vale? Este y este son los dos más frecuentes, con las construcciones que vosotros usáis a este nivel. Por lo tanto, esto es a lo que tenemos que estar muy atentos. ¿De acuerdo? Bien. A ver si localizáis ahí cuáles están mal. ¿Qué errores hay? ¿Qué tiempos están en subjuntivo y deberían ser indicativo? ¿Y cuáles están en indicativo y deberían ser subjuntivo? ¿O cuáles tienen que ir en infinitivo? ¿No encontráis ninguno? Hay unos cuantos, ¿eh?
Por ejemplo, eso. ¿Cómo debería ser? Habla esta chica, ¿vale? Esta es la protagonista y está hablando. Ella dice, reivindicar, efectivamente, en infinitivo. Quería reivindicar a través del vestido. Aquí era va con el quería, ¿de acuerdo? Pero quería reivindicar a través del vestido, ser un ejemplo, ¿vale? Este y este es el mismo caso, porque el quería afecta a los dos. Esto, que temer. ¿Esto es correcto? ¿Cómo debería ser? No temiera porque ¿qué temen? Porque el sujeto es todas las personas. Temen. Un ejemplo de seguir para todas las personas que temen salir del armario. Por lo que poder digan. ¿Cómo sería esto? Tenemos un verbo en infinitivo, modal, poder, y un verbo conjugado, decir, digan. Es decir, y poder, ¿cómo? El primero es el verbo modal. Puedan decir. Por lo que puedan otras personas decir. Y fijaros, puedan en subjuntivo. Porque es algo futuro, hipotético, lo que quizás digan. No podemos decir poder decir, porque eso requeriría otro verbo conjugado. Os recuerdo, el verbo principal conjugado, el verbo secundario en infinitivo, ¿vale? Por eso decimos, puedan decir. Puedan es el verbo principal, conjugado. ¿Qué pueden? El complemento de poder es decir, decir en infinitivo. ¿Cuándo puedo decir, por ejemplo, poder decir? ¿Cuándo sería eso correcto? Si digo, me gustaría poder decir que... Entonces, fijaros, aquí me gustaría es el verbo principal. Luego va conjugado. Y el verbo secundario es poder decir. ¿De acuerdo? Cuidado con eso, porque el error de poner un infinitivo donde no debe ir infinitivo es un error grave. Hay otro, por ejemplo, los problemas con indicativo subjuntivo no son tan graves, pero con los infinitivos hay que tener mucho cuidado porque es un error grave.
nos comprometemos. Usamos puedan porque en realidad podrías usar pueden decir, ¿vale? Pero es mejor usar puedan. ¿Por qué? Porque dice, al decir por lo que puedan decir, el significado es lo que quizás digan. Entonces estamos hablando de algo hipotético, no seguro. En cualquier caso, si dijeras por lo que pueden decir, se puede dar esa frase también, en el sentido de que das por hecho que van a decir algo, ¿de acuerdo? Pero en este caso es mejor lo que puedan decir. Y además tenéis que tener en cuenta una cosa. Además de que en esa frase es mejor el subjuntivo, porque recalca la idea de una posibilidad, de algo que quizás digan, tengo miedo a lo que digan, pero no lo han dicho todavía. Tenéis que tener en cuenta además que siempre que podáis usar subjuntivos, usadlos. Es decir, si podéis elegir entre una construcción con indicativo y una construcción con subjuntivo, es mejor usar subjuntivo, ¿vale? Si podéis elegir, usad subjuntivo. ¿Por qué? Porque el subjuntivo es de un nivel superior. Y por lo tanto os va a ayudar a conseguir mejor puntuación en gramática. Si solo usáis el indicativo, quizás las frases sean correctas, pero estáis perdiendo la oportunidad de usar el subjuntivo y ganar más puntos. ¿De acuerdo? No hay que poner el subjuntivo porque sí, cuando sea necesario. Por ejemplo, en este caso, que es mejor el subjuntivo, podríamos ponerlo en indicativo, pero perderíamos. ¿De acuerdo? ¿Entendéis? Bien, aquí dice, pide que todos nos comprometemos. Ahí podríamos usar el indicativo. Podemos decir, pide que todos nos comprometemos. No, efectivamente. Hay que decir, comprometamos. Tiene que ser en subjuntivo. En este caso, además, no podemos elegir. Tiene que ser subjuntivo. ¿Por qué? Recordad, cuando la situación es futura, hay que usar subjuntivo. Entonces, aquí está diciendo, pide que nos comprometamos en el futuro. ¿Vale? No puede decir pide que nos comprometemos. Si dijera, por ejemplo, si dijera piensa, puede decir piensa que nos comprometemos, porque puede ser una situación presente. Piensa que ahora la gente se compromete. Pero aquí está haciendo una petición de cara al futuro. Tiene que ser, ¿eh? Tiene que ser subjuntivo. ¿Vale? Bien. ¿Qué más? Esto. Hace tiempo que hubiera visto fotos. ¿Correcto?
Había visto, efectivamente. Hubiera visto fotos requeriría de... Podría ser una frase condicional, pero no tenemos aquí un condicional. Es un pasado, simplemente, que se refiere a un hecho. Por lo tanto, aquí no podemos usar subjuntivo. Esto está mal. Acordé con una por lo que me comprara. ¿Correcto? Me comprara y me lo pusiera. ¿Correcto? No, evidentemente, si no, no estaría preguntando. Aquí, si dijera me comprara y me lo pusiera, es el mismo caso que lo hubiera visto, efectivamente. Compraría. Aquí tiene que ir el condicional. Y me lo pondría. Pondría. Se te ha comido una N. Pondría. Compraría y pondría. Por lo que me comprara y me lo pusiera, requeriría de otra, como en la anterior, una estructura de una frase condicional. Efectivamente, el condicional, ¿vale? Porque está diciendo, acordé que me lo compraría y me lo pondría si alcanzaba una determinada, ¿de acuerdo? Una determinada cifra. ¿Vale? Bueno, hemos llegado, es ya la hora, así que tenemos que cortar, aunque nos faltan cosas. De todas maneras, yo creo la lección de la semana que viene es algo quizás un poco más corta. En cualquier caso, os voy a enviar la lección con las soluciones, ¿de acuerdo? Y la semana que viene, si tenéis alguna duda, si queréis, lo tratamos. Volvemos a ver lo que falte de esta lección. ¿De acuerdo? Pues entonces aquí lo dejamos, que son ya las 9 pasadas. ¿De acuerdo? Pues entonces nos vemos la semana que viene. Bueno, ¿tenéis alguna duda antes de despedirnos? Vale, pues hasta la semana que viene. Y ahora diré que os manden esto y que os manden las soluciones del otro, que os faltan también. Las soluciones de los ejercicios. ¿De acuerdo? Pues muy bien. Muchas gracias a vosotros y hasta la semana que viene.